Carolina Mazo Molina nos va a presentar su conferencia magistral, Perspectivas sobre el sistema inmune vegetal, genes de resistencia, biofarming e inmunidad entrenada. Carolina está desarrollando una estancia postdoctoral en el Instituto Boyce Thompson. Su investigación se enfoca en el estudio de los mecanismos moleculares de la interacción planta-patógeno, con énfasis en proteínas de virulencia bacteriana y genes de resistencia en plantas. Mediante el uso de herramientas de biología molecular y bioquímica, Carolina busca entender cómo el sistema inmune de las plantas responde ante el ataque de los microorganismos y el uso de proteínas de resistencia como alternativa natural para la protección de cultivos de relevancia económica. Carolina cuenta con un pregrado en microbiología industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, una maestría en ciencias biológicas de la Universidad de los Andes y un doctorado en fitopatología de la Universidad de Cornell. Hola Carolina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Carolina, alias Carito, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Estoy feliz de estar aquí conectada con ustedes. Listo, bienvenida entonces a los asistentes, tanto los que están en el Zoom como los que están en el Facebook Live. Ahorita ya vamos a enviar el link de asistencia de la jornada de la sesión de la tarde para que sepan que lo tienen que diligenciar para el certificado. Y Caro, el público es todo tuyo. Ok, listo. Voy a compartir entonces mi presentación. Dice que el sharing está pausado. ¿Hay alguna pausa por ahí? No. Bueno, voy a intentarlo otra vez. Uy, ¿qué pasó? Ok. Share. Aquí está. Ok. Perfecto. Entonces, ay, perdón. Oh, por Dios, se adelantó todo. Listo, y ahora sí ven mis... Sí, todo perfecto. Listo. Perfecto, perfecto. Listo, entonces, gracias Wendy por la introducción y gracias al CAM por invitarme a darle a todos ustedes esta charla. Y hoy tengo el gusto de participar en esta primer día de sesión del CAM, en donde les quiero contar sobre el sistema inmune vegetal, les quiero contar cómo todo ese conocimiento que los fitopatólogos hemos hecho puede llegar a tener un impacto en la salud humana por medio de mi charla que titulé Perspectivas del sistema inmune vegetal, proteínas de resistencia, inmunidad entrenada y biofarming. Entonces vamos a arrancar. Listo. Entonces, para empezar, quiero citar una frase del Nobel de Paz, Norman E. Borlaug, que dice así: la civilización como se le conoce ahora no pudo evolucionar ni sobrevivir sin un abastecimiento alimentario estable y adecuado. No sé si ustedes han escuchado sobre Norman o han escuchado sobre esta frase en tiempos pasados, pero Norman E. Borlaug fue una persona muy importante en el área de la agricultura. Ha sido uno de los científicos en esta área en ganarse un Nobel de Paz por el desarrollo de una variedad de cereal que es resistente a enfermedades y que tiene muchísimo rendimiento en el campo, y que gracias a esa introducción de esa nueva variedad de cereales hace como 50 años, muchas personas no viven en hambre. O sea, prácticamente que ha logrado alimentar 1 billón de personas y salvarlas del hambre. Y actualmente, o bueno, realmente se estima que para el 2050 el mundo tendrá o excederá casi que los 9 billones de personas, lo cual es súper aterrador, ya que actualmente alrededor de 800 millones de personas no tienen acceso a alimentos. De manera que toca responder a esta demanda alimenticia, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que para alimentar a toda esta gente toca incrementar la producción de alimentos un 70%. Sin embargo, esto no es tan sencillo porque actualmente al menos el 20% de la cosecha global de alimentos se pierde a mano de enfermedades causadas por patógenos en los cultivos. Okay. Entonces,
Claramente, pues una de las soluciones que se han generado para evitar que se pierdan los alimentos y poder alimentar a la población mundial es, si hay alguna enfermedad en las plantas, pues atacarlas con un tratamiento químico, que eso implica pues la aplicación de pesticidas, la cual es una solución sí efectiva, rápida, pero trae a largo plazo muchos inconvenientes como es el desarrollo de resistencia ante de los microorganismos. Obviamente, si hay resistencia, tiene que incrementarse el número de aplicaciones y claramente si se incrementan las aplicaciones, eso va a tener efectos tóxicos en la salud de la persona que está aplicando, en las personas que van a consumir el alimento, en el medio ambiente, en fin, o sea, si bien es una solución momentánea, no es la mejor. Entonces, la idea es cambiar este tipo de estrategias por estrategias más naturales, estrategias en donde podamos usar la misma naturaleza para resolver estos problemas. Y una de esas estrategias es el uso de fuentes de resistencia naturales en plantas, que consiste en la búsqueda e introducción de genes de resistencia mediante estrategias de mejoramiento genético en cultivos de importancia económica. Y cabe decir que claramente esta es aunque tome un poco más de tiempo, toque investigar más, se demore más, pero es una estrategia mucho más segura, sostenible y más duradera en un futuro. Tengo que hacerlo así siempre. Entonces, ya que estamos hablando de fuentes de resistencia para proteger a las plantas, hablemos un poco del sistema inmune de las plantas, porque estoy seguro que tal vez ustedes conocen un poco más de cómo funciona el sistema inmune en los humanos, en los animales, pero tal vez no saben mucho de cómo funcionan las plantas y qué tan parecidos o qué tan distintos son. Entonces la idea es que aquí les muestro a manera muy global cómo es la respuesta inmune en plantas y en animales, en donde quiero que vean que básicamente son muy similares, tienen una barrera física que previene la entrada del patógeno, es la primera línea de defensa. Sin embargo, hay aperturas naturales, en las plantas tienen poros que se llaman estomas donde los patógenos pueden entrar, pueden haber heridas que los patógenos utilizan para entrar y empezar a colonizar el huésped. Sin embargo, los animales, a diferencia de las plantas, tienen células especializadas, cuentan con una inmunidad adaptativa que les ha permitido desarrollar memoria y generar anticuerpos para protegerse frente a futuras enfermedades. Las plantas no tienen anticuerpos, las plantas no tienen inmunidad adquirida, de alguna manera tienen un sistema inmune con una respuesta innata, si se puede decir así, en donde utilizan o mejor dicho, sintetizan distinta cantidad de compuestos para precisamente atacar al patógeno y muchos de ellos consisten en la producción de especies reactivas de oxígeno, producción de enzimas, incremento en las cascadas de señalización mediante hormonas, otras es como producir ciertos compuestos para precisamente taponar esas heridas de entrada o proteínas intracelulares que pueden reconocer ciertas moléculas que pueden ser ingresadas por bacterias al interior del citoplasma vegetal. Sin embargo, en conjunto, ambas respuestas nos conllevan al mismo objetivo, que es prevenir la entrada del patógeno y si el patógeno entró, pues evitar que éste crezca o colonice lo menos posible de manera que el huésped se salve de la infección. Entonces, si bien les mostré esa imagen como medio sencilla de cómo funciona el sistema inmune de las plantas, si le tomáramos una foto a lo que está ocurriendo en el interior, veríamos algo como así, como una red de proteínas por todo lado, todo se conecta, cascadas uniendo cosas en el exterior con las cosas en el interior. Es un proceso bien complejo, pero vamos a desmenuzarlo para que ustedes logren captar las cosas más importantes y es principalmente lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el interior. Entonces, en el exterior tenemos receptores extracelulares que están anclados a la membrana plasmática, que son proteínas de resistencia, las cuales van a reconocer estructuras conservadas de los microorganismos. Por ejemplo, pueden reconocer la flagelina, pueden reconocer la quitina, pueden incluso reconocer efectores o proteínas de virulencia que son secretadas al exterior de la célula. Y al reconocerlas, o esta molécula unirse a los receptores extracelulares, pueden inducir una respuesta inmune coordinada y precisamente pues la planta puede salir adelante después de la enfermedad. Sin embargo,
microorganismos evolucionan mucho más rápido que las plantas y logran evadir esas primeras, como esta primera capa de defensa por parte de los receptores extracelulares. Y han ideado una estructura, o no, una estrategia para ingresar proteínas de virulencia al interior de la célula vegetal. Y muchos de ellos cuentan con una estructura llamada el sistema de secreción tipo 3, que es como una jeringa que inyecta proteínas de virulencia desde la bacteria hacia la célula vegetal. Y esos efectores o proteínas de virulencia lo que hacen es manipular toda la respuesta inmune para beneficio del patógeno. Y pues claramente a respuesta de esto, pues las plantas lo que han evolucionado para reconocer estos efectores y han generado un repertorio de proteínas de resistencia intracelulares que reconocen distintos efectores. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de proteína de resistencia que es muy conocida, que está en tomate. Uno de los primeros genes de resistencia clonados, al menos en tomate, es la proteína PRF, la cual reconoce a dos efectores, ABRPTO y ABRPTB, sintetizados por Pseudomonas syringae y Patobar tomate, y este reconocimiento de los efectores por la proteína PRF requiere una proteína accesoria que se llama PTO, pero en general la idea es que el reconocimiento ocurre mediante una proteína de resistencia y evaluando qué tipo de moléculas fueron ingresadas al interior de la célula vegetal. Entonces, básicamente así es como se ve el sistema inmune en las plantas. Sin embargo, no quiero que se lleven como la idea de que lo que pasa afuera es una cosa y lo que pasa en el interior es otra, porque realmente es mucho más complejo que eso. Y realmente la idea es que el sistema inmune vegetal, o la conclusión a la cual hemos llegado después de tener muchos modelos en fitopatología de cómo funciona el sistema inmune, es que el sistema inmune es un sistema continuo, es un sistema que evoluciona para detectar el patógeno. Y la idea es que no necesariamente tiene que ser un microorganismo patógeno el que va a detectar, porque pueden haber microorganismos no patógenos que quieren ingresar a la planta. Entonces, de alguna manera se ha creado este modelo de la invasión, en donde podemos tener patrones de invasión como conservados, como algunos epítopes de la flagelina, la quitina en los hongos, o algunos que son específicos para ciertos microorganismos. También pueden haber casos de otros patrones de invasión que son efectores, como algunos de los que están acá. Y la idea es que en conjunto todos estos patrones de invasión van a ser reconocidos por un receptor, que en este caso denominan IPR, y ese receptor va a coordinar una respuesta inmune que va a llevar a cabo la protección del huésped ante este patógeno en especial. Entonces, bueno, ya les he hablado de un poco del sistema inmune, pero estoy seguro que ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo reconocen estas proteínas de resistencia a los microorganismos? ¿Qué tipo de mecanismos existen? ¿O es que acaso hay una proteína de resistencia para cada microorganismo y para cada proteína de virulencia, como si las plantas tuvieran un repertorio infinito de genes de resistencia? Pues la respuesta es que no es así. Es un poco distinto. Entonces, hablamos de que hay dos tipos de reconocimiento. Puede ser un reconocimiento directo, en donde el efector o la proteína de virulencia o el patrón de invasión va a asociarse directamente con la proteína de resistencia y va a estimular una respuesta inmune, lo cual se va a ver visualizado como una reducción en el área de crecimiento del patógeno en el huésped, es decir, el tejido va a morir en la planta. Y acá les traigo un ejemplo de un gen de resistencia en la planta de linaza, el gen M, y reconoce un efector del hongo Melamspora lini, que es el efector ABRM, y pues en conjunto al ellos dos asociarse, pues va a generar una respuesta inmune y va a haber una reducción en el crecimiento del patógeno y la planta pues va a sobrevivir. Por otro lado, tenemos también los mecanismos indirectos de reconocimiento y en este caso la idea es que la proteína de resistencia va a reconocer el patógeno o la proteína de virulencia o el efector mediante el monitoreo de una proteína accesoria, que en este caso es esta que está acá. Entonces aquí les voy a hablar sobre un modelo súper conocido en Arabidopsis thaliana,
en donde prácticamente el reconocimiento del efector es de manera indirecta. Entonces, contándole un poco la historia de cómo funciona, tenemos a una bacteria, que en este caso es Pseudomonas syringae patobar tomate. Pseudomonas inyecta por el sistema de secreción tipo 3 el efector ABRPT2. Este efector es una proteasa, y al ser una proteasa va a degradar una proteína que en este momento se llama RIN4, y el clivaje, la degradación, la destrucción de RIN4 es sensada por la proteína de virulencia, perdón, la proteína de resistencia, que es llamada RPS2, y en conjunto, mediante esta interacción indirecta, RPS2 reconoce a ABRPT2. Y claramente, igual que el reconocimiento directo, va a haber una respuesta inmune coordinada, lo cual va a llevar a una reducción del crecimiento del patógeno y va a haber muerte celular en el huésped. Y acá quería traer a colación algo muy interesante, es que RIN4 es una proteína accesoria conservada. Y así como ABRPT2 puede clivarla, otros efectores pueden fosforilarla, por ejemplo. Y esa modificación, bien sea por degradación o fosforilación, puede ser sensada por otro set de proteínas de resistencia. De manera que el reconocimiento indirecto es una manera que usa las plantas para maximizar el reconocimiento de patógenos basándose en una proteína conservada que puede ser target por distintos efectores que también pueden activar distintos genes de resistencia. Y de esta manera como maximizar los poquitos genes de resistencia que puedan tener las plantas. Voy a tomar agua. Otra de las alternativas que las plantas tienen en términos de reconocimiento de patógenos es, o para diversificar el uso de ese repertorio de genes de resistencia, consiste en la combinación de genes de resistencia con otros tipos de genes de resistencia que pueden tener, que han evolucionado para tener distintos como aspectos en su estructura. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro el caso de una pareja de genes de resistencia en donde tenemos digamos, este caso es la RGA4, pero este gen se emparejó con otro gen de resistencia, el RGA5, pero este gen evolucionó y adquirió un dominio en especial que en este caso se llama el dominio integrado. Y este dominio resulta que es el blanco para distintos efectores, de manera que esta proteína de resistencia actúa como sensora y en conjunto con la proteína pareja, pues van a coordinar la respuesta inmune y se va a traducir en defensa ante el ataque del patógeno. Otra de las estrategias que también se ha encontrado que las plantas usan para diversificar el uso de los genes de resistencia ha sido el uso, o más bien, ha sido que los genes de resistencia pueden actuar individualmente o en parejas, pero pueden estar anclados o la cascada de señalización va anclada a otras proteínas de resistencia, que en este caso se les denomina como ayudadoras. Entonces lo que hacen es incrementar la señal para que la defensa sea más fuerte, por así decirlo. O sea, estas les ayudan a amplificar la señal. Eso es lo que hacen. Activar la cascada de señalización, pero amplificando la señal para que al final se llegue al mismo resultado, que es la defensa ante el ataque del patógeno. Y aquí solamente les quería mostrar que gracias al resultado de toda la investigación que se ha venido desarrollando, no solo a nivel de fitopatología, de microbiología, pero también en mejoramiento genético, muchas de estas proteínas de resistencia, bien sea receptores extracelulares, intracelulares, han logrado ser introducidos a cultivos de importancia económica y de esta manera protegerlos frente a distintos patógenos también de importancia económica, teniendo un origen en plantas que no necesariamente nos hubiéramos esperado. Por ejemplo, el receptor extracelular EFR, que reconoce la molécula inmunogénica, el factor de elongación TU, proviene de Arabidopsis thaliana, que es una plantita que crece en el pasto por ahí. O sea, no es una plantita del otro mundo, pero es una plantita que ha sido de mucho uso en la biología y
este gen de resistencia ha sido introducido a cultivos de tabaco y tomate y ahora confiere resistencia a Ralstonia solanacearum, por ejemplo. Y así solamente quería mencionar, pues por ejemplo, estos son receptores intracelulares que reconocen, en este caso el BS2 reconoce el efector ABRBS2 y tiene origen en las plantas de pimentón y ha sido introducido en el tomate y protege a los tomates de Xanthomonas campestre, por ejemplo. Entonces, solamente son distintos ejemplos de que lo que sí se ha descubierto en proteínas de resistencia realmente sí se está introduciendo y están solucionando un problema en cuestión de evitar que los cultivos se pierdan por el ataque de distintos patógenos. Entonces, ya que les he hablado de cómo se reconocen los microorganismos, las proteínas de virulencia en las plantas, cómo funciona el reconocimiento, qué tipo de orden hay en el reconocimiento y de tal. Ustedes creo que se deben estar preguntando, bueno, ¿y dónde están esas fuentes de origen de las proteínas de resistencia? O sea, que alguien me diga dónde encuentro esos genes de resistencia. Y la respuesta está en las especies silvestres de plantas. Y las especies silvestres de plantas son especies que no han sido modificadas, no son domesticadas, especies que se encuentran en lugares del mundo un poco aisladas y tienen un pool genético de diversidad impresionante, tienen genes de resistencia ante plagas, ante insectos, ante estreses abióticos y claramente no han sido modificadas en procesos de mejoramiento genético o en procesos de domesticación. Y aquí solamente quería mostrarles, porque tal vez algunos no lo han visto, cómo se ven algunas especies silvestres de plantas. En este caso, este es el banano. El banano es así originalmente y gracias al mejoramiento genético y a la domesticación tenemos el banano que ahorita conocemos. Igual pasa con el maíz, igual pasa con el tomate y cómo se ha evolucionado para que de esta hoja el tomate crezca con hojas de este tamaño y tenga este color y tenga esta forma y tenga todo. Entonces, claramente, usando especies silvestres de plantas es de donde sacamos proteínas de resistencia novedosas. Entonces, aquí les quería contar un poco más de mi investigación y de cómo fue la historia donde descubrí a un gen de resistencia y cómo usé una especie silvestre para precisamente encontrarla. Entonces, el gen que encontré se llama PTR1 y es una historia muy curiosa porque trabajé con una especie silvestre de tomate, las especies silvestres de tomate son 12, trabajé con una de ellas, se llama Solanum lycopersicoides, y esta especie se encuentra en Sudamérica y es muy buena porque tiene distintos genes de resistencia en cuanto a resistencia a patógenos, a estreses abióticos como salinidad o sequía, en fin, es un buen pool de genes de resistencia. Y la historia de PTR1 comienza en el 2015, en el verano, en el estado de Nueva York, donde un profesor del instituto, del Boyce Thompson Institute, estaba realizando un estudio de estreses abióticos y dadas las condiciones del verano, era súper húmedo, llovió un montón, no, mejor dicho, fue perfecto para que Pseudomonas syringae y Patobar tomate causaron una epidemia natural, infectara a todas las plantas murieron, excepto 2 plantas, que son las que les muestro acá, que si las comparan con estas dos, pues definitivamente estos son los síntomas de la pinta bacteriana que no están presentes en estas dos plantas. Ok. Y gracias a la observación de ese fenómeno en el 2015 fue cuando pues finalmente arrancó mi tesis de doctorado, en donde me dediqué a estudiar cómo funcionaba, o me dediqué a explicar qué era lo que estaba pasando en estas 2 plantas, quién era la bacteria que estaba causando, qué tipo de proteína de virulencia estaba ocurriendo, que estaba siendo reconocida por qué cosa en la planta. Al término del doctorado, para contarles la historia ya al final, encontré un gen de resistencia que llamé PTR1, que se llama así porque le puse Pseudomonas tomate raza 1. Y la idea es que este gen de resistencia PTR1, al igual que RPC2 en Arabidopsis, reconoce el efector ABRPT2, que es inyectado por el sistema de secreción tipo 3,
en las células vegetales del tomate, y también usa la proteína accesoria RIN4, la cual es degradada, y esa degradación activa a PTR1. Y de esa manera, pues se crea la respuesta inmune. Y el descubrimiento de PTR1, y no es porque sea mi trabajo, es algo muy importante, porque actualmente las plantas de tomate tienen un gen de resistencia que fue introducido alrededor de hace 20 o un poquito más de años. Y ese gen, si bien ha conferido resistencia ante las cepas que actualmente están, o las cepas conocidas que causan pinta bacteriana, últimamente se han encontrado cepas emergentes, cepas que pueden evadir esa resistencia, y que al tener PTR1 como nueva fuente de resistencia, hace que los tomates ahora puedan estar protegidos contra esa nueva cepas emergentes de Pseudomonas que estarían rondando por los campos de tomate, al menos en el estado de Nueva York. Y otra cosa muy importante es que adicional al reconocimiento de Pseudomonas por PTR1, hay otras plantas, otros microorganismos, otros patógenos que también expresan ABRPT2, como Ralstonia. Y Ralstonia también causa enfermedades en tomate, entonces ya hemos probado que efectivamente PTR1 no solo confiere resistencia ante la pinta bacteriana, sino también contra la marchita bacteriana causada por Ralstonia. Entonces, de alguna manera, encontré un gen que puede controlar dos enfermedades en un mismo cultivo por reconocer un solo efector bacteriano. Y otra de las cosas importantes o chéveres de esto es que se puede usar un poco de ingeniería genética, en donde podemos modificar ese sitio de reconocimiento de RIN4 para que sea reconocido por otras proteasas, y que de esta manera esos microorganismos, al entregar la proteasa, puedan degradarlo y activar a PTR1 sin necesariamente ser el mismo microorganismo Pseudomonas. Pueden ser X cantidad de patógenos que simplemente al modificarles la secuencia de reconocimiento para que degrade la proteína, activen a PTR1. Entonces es básicamente que editar genéticamente esa proteína accesoria para que otras proteasas de otras bacterias puedan ser reconocidas por el mismo gen de resistencia. Entonces, ya les he contado que el sistema inmune ha avanzado muchísimo, y hasta el punto de que muchas de las cosas que se han encontrado en plantas pueden ser fácilmente extrapoladas al sistema inmune en animales, incluso en los humanos, dada su gran similitud. Y aquí quiero traer a colación un concepto que empezó a ganar mucha importancia dada la pandemia, y es el concepto de inmunidad entrenada. Y es un concepto en donde la idea es que los organismos pueden desarrollar memoria inmunológica después de una infección, pero por parte del sistema inmune innato. Este concepto de inmunidad entrenada es conocido en plantas y en invertebrados, más no se conoce mucho de cómo se puede aplicar en humanos, pero es un concepto importante que se le está dando mucha como relevancia ahorita mismo. Y hablando un poquito más de eso, entonces, básicamente que consiste en, al menos en plantas, se llama defense priming, y la idea es bombardear a la planta con distintas sustancias o distintos compuestos que activen al sistema inmune, que lo prendan, de manera que la planta está como activada, y en el momento que haya un estrés, que haya una enfermedad, que haya algún tipo de circunstancia que le cause estrés, la planta puede tolerar este estrés de una mejor manera. Es decir, va a haber una reducción de síntomas, se va a encontrar que la población bacteriana va a ser menor, únicamente por haberla sometido a un estrés llamado defense primer. Y esto ha sido, pues de hecho este año salió este artículo en Cell donde precisamente hablaban de cómo se puede usar este concepto de defense priming como una herramienta para disminuir la susceptibilidad en pacientes infectados por COVID. Y pues digamos que en humanos se llama inmunidad entrenada, y se ha visto que similar a las plantas en los humanos, la vacuna de la BCG, que es una vacuna viva atenuada contra la tuberculosis, protege ante otras enfermedades infecciosas no necesariamente relacionadas con la tuberculosis. Y esto ha sido, o sea, este descubrimiento ha sido muy importante porque de alguna manera
Todo el mundo quiere una vacuna contra el COVID que sea segura y que sea eficaz, pero este tipo de inmunidad entrenada da como una ventana de inmunidad por el sistema inmune innato como de 3 meses, un año, en donde si la persona se reinfecta, al ser tratada con, digamos, una revacunación con BCG, al ser tratada y ser reinfectada, los síntomas van a ser menos severos, la, la respuesta inmune va a ser mucho más rápida, de manera que hay menores riesgos de que se esparce digamos, el virus. Entonces, de alguna manera puede ser usada como una estrategia mientras sale una vacuna segura, una vacuna eficaz para que podamos salir adelante de esta pandemia. Y es una forma de prevenir o de tratar enfermedades usando este mecanismo visto ya en las plantas. También, como se han dado cuenta, la investigación en el sistema inmune vegetal pues no solo ha generado avenidas para solucionar este tipo de inconvenientes, sino también en el campo de la biotecnología se ha podido ver cómo las plantas pueden apoyar distintas actividades y en algún momento volverlas como mini fábricas, como maquinarias para producir proteínas que normalmente ya no producirían, pero que son de interés agrícola o farmacéutico, o perdón, industrial, agrícola, farmacéutico. Sí. Y este tipo de actividad se conoce como agricultura molecular o biofarming, en donde la idea es generar plantas transgénicas que expresen proteínas de interés farmacéutico o industrial. Y este tipo de actividades con respecto, mejor dicho, la agricultura molecular con respecto a otro tipo de estrategias para producir proteínas heterólogas en otros organismos, al menos en plantas es una estrategia un poco más viable, más económica, ya que pues cuenta con solo el uso de plantas se pueden dejar en el invernadero, se pueden tener en una cámara de crecimiento, se puede escalar rápidamente, las plantas tienen la suficientemente área para producir muchas proteínas y también las plantas pueden generar modificaciones post-transcripcionales que muchas proteínas necesitan en orden para ser activas, en orden de ser activas. Una propuesta interesante que quería compartirles a todos ustedes es cómo se puede de alguna manera generar una vacuna comestible. Entonces, si bien aún no es un hecho, sí es una estrategia que se ha venido desarrollando para combatir enfermedades como el sarampión, la hepatitis. Y por lo general la idea es que usan una planta que provea la suficientemente cantidad de tejido que produzca muy bien la proteína y que luego sea fácil de purificar y que la planta sea fácil de manejar en distintos ambientes. Y por lo general la planta que usan son las plantas de tabaco, pero también se ha visto que pueden usarse cultivos comestibles como los cereales, en donde las proteínas pueden ser expresadas o dirigidas para que se expresen en el fruto, porque han visto que cuando son expresadas en esas partes de la planta, sobreviven ante cambios de la temperatura. Entonces son estables a distintas temperaturas, de manera que no se requiere una cadena de frío para mantener la vacuna perfecta, digamos. Y esta estrategia es, sobre todo para los países en desarrollo, es una estrategia muy, muy interesante, ya que no todos cuentan con el dinero para transportar, para tener una cadena de suministro refrigerada de vacunas y este tipo de estrategias como una vacuna comestible con de un cultivo fácil de hacer y que tenga como mayor distribución y mayor acceso a la población puede ser realmente una estrategia muy importante en tiempos de pandemia. Entonces sí, pues ya con esto llego al fin de mi presentación. Espero haberlos convencido de todas las cosas magníficas que pueden hacer las plantas, lo multifacéticas que son. Las plantas son la solución para muchas cosas, son un pool de diversidad genética, no solo para encontrar genes de resistencia, pero nos ayudan también son fábricas para producir literalmente lo que queramos, anticuerpos, proteínas, lo que se nos ocurra lo podemos expresar en una planta y posiblemente purificarlo y obtenerlo. Y también podemos ver cómo el conocimiento a partir de ella se puede extrapolar
bueno, atacar distintas problemáticas en los humanos, como por ejemplo lo que les contaba el sistema inmune, la inmunidad entrenada, para posiblemente dar soluciones ante problemáticas sanitarias que están pasando hoy en día. Entonces, no siendo más, pregúntenme muchas cosas. Muchísimas gracias,